Una de las grandes preguntas que el ser humano se ha hecho desde que tiene conciencia de sí es ¿por qué existimos? Y las primeras respuestas vinieron del campo de la religión, los mitos y la superstición. En ese sentido, muchas pretendidas explicaciones científicas siguen perteneciendo al ámbito de la mitología, al seguir manteniendo una fuerte discrepancia entre lo que, por un lado, nos dice la teoría de la evolución y la zoología, y por el otro, lo que afirma la filosofía, la cual sigue afirmando cosas como si Darwin y su teoría no hubiesen existido. Para responder a la pregunta del por qué existimos, Dawkins nos propone iniciar analizando desde la biología el tema del egoísmo y el altruismo en las especies, el cual nos encaminará hacia una posible respuesta. Hay un supuesto equivocado, afirma Dawkins, que lo que importa evolutivamente es el bienestar de la especie o el grupo por encima del individuo y de los genes. Si lo analizamos bien, prosigue nuestro autor, en realidad los seres humanos y toda especie biológica somos máquinas creadas por nuestros genes que buscan sobrevivir en un mundo extremadamente competitivo. Y los genes destacan por una cualidad: son despiadadamente egoístas. ¿Es este el origen del egoísmo humano del que tanto se ha preocupado la filosofía por explicarnos? Existen situaciones en las cuales nuestros genes logran mejor sus metas egoístas, esto es, incentivando el altruismo limitado a nivel individual. Las implicaciones de esta afirmación de Dawkins son interesantísimas, pues significarían que para la evolución, sentimientos como el amor o la bondad son temas que carecen totalmente de sentido. Los seres humanos, imbuidos en sus ideales de cooperación y altruismo, en realidad estarían obrando por cuenta propia, sin ayuda de su naturaleza biológico-evolutiva. Lo que acabamos haciendo es enseñar cultural y socialmente el altruismo y la generosidad, porque nacemos genéticamente egoístas. Pero, ¿por qué son así nuestros genes? Una cosa es que nuestros genes nos ordenen ser egoístas y otra que los obedezcamos. Aquí entra el tema de la conciencia y dentro de ella el de la ética a nivel reflexivo y conductual. Y esto es posible porque los seres humanos tenemos una plasticidad genética. No olvidemos que si bien no estamos programados genéticamente para ser altruistas, los seres humanos estamos dominados también por el reino de la cultura. Y si bien hay otras especies que poseen lo que algunos zoólogos y etólogos han llamado precultura o protocultura, como pasa con los chimpancés y los bonobos, en tanto hay otras en las que definitivamente este rasgo cultural está ausente. Lo cierto es que si en este mar de egoísmo llegamos a atestiguar algunos ejemplos de altruismo que se salen de la norma, será necesario dar cuenta de estas aparentes anomalías. Desde el punto de vista conductual, podemos definir el bienestar como la oportunidad de sobrevivir a partir de ciertos actos que impactan a lo largo de millones de años, en tanto que el altruismo se entenderá como un tipo de comportamiento que ayuda a aumentar el bienestar del otro a expensas de mi propio bienestar. El egoísmo será, pues, aquel comportamiento que ayuda a incrementar mi bienestar a expensas del bienestar del otro. En este sentido, para Dawkins, el altruismo es algo aparente, pues en el fondo no es sino un acto egoísta disfrazado. Como vimos, tanto el egoísmo como el altruismo individual se explican mediante el egoísmo de los genes. El error es pensar, nos dice Dawkins, cuando se interpreta al altruismo que el individuo hace algo en beneficio de su especie,
puesto que si recordamos que, de acuerdo a Darwin, la selección natural se define como la supervivencia diferencial de los más aptos, la competencia entre especies tiende a eliminar el interés particular del individuo a favor del bien y valor supremo del grupo o especie, con lo cual existe una mayor probabilidad de sobrevivir. Pensemos en un hipotético grupo de individuos altruistas. Ahora imaginemos a un rebelde, alguien que se niega a ser altruista y usa su egoísmo para explotar el altruismo de los demás. En términos evolutivos, este espécimen tendrá más chance de sobrevivir y de reproducirse, puesto que tanto genética como cultural y socialmente estos rasgos se heredarán a una generación posterior. Al cabo de un tiempo, los individuos egoístas terminarán por imponerse a los altruistas. A esto se le conoce como la teoría de selección de grupos. Y, si prestamos atención, nos daremos cuenta de que esta teoría es perfectamente armónica con los ideales morales y políticos de la cultura humana, pues a final de cuentas explica el por qué la mayor parte del tiempo somos egoístas, pero en ocasiones tenemos comportamientos altruistas y admiramos a quien es altruista. Sobre todo en momentos donde el egoísmo intergrupal se manifiesta con mayor claridad y crudeza, como es el caso de las guerras, el racismo o el nacionalismo. Es por esto que para Dawkins es fundamental no confundir a la ética con la biología, pues cuando esto pasa, llegamos a hacernos preguntas absurdas como: si los leones y los antílopes y los humanos son mamíferos, ¿por qué los leones no dejan de comer antílopes por el bien común de los mamíferos? La mejor manera de pensar la evolución es hacerlo desde los niveles más inferiores y fundamentales, es decir, a nivel genético. La unidad fundamental de la evolución no es el individuo ni el grupo, nos dice Dawkins, es el gen egoísta. Establecida así nuestra unidad fundamental de análisis evolutivo, estamos en condiciones de proseguir con la respuesta a la pregunta de origen. Retomemos algo que ya se mencionó antes, el que la selección natural no es sino la supervivencia de los más aptos. Estamos frente a una ley general, es decir, frente a la enunciación de algo que es estable. Si extendemos este razonamiento al universo, veremos que está lleno de cosas estables que han sido traducidas a innumerables leyes físicas, químicas y biológicas, y todas ellas no hablan sino de lo mismo, de colecciones de átomos que son lo bastante permanentes como para durar un tiempo suficiente para hablar de su estabilidad. Los átomos conforman clases o tipos de entidades que poseen distintos grados de configuración atómica estables. Establecida así la existencia de conformaciones de átomos estables que duran determinado tiempo, vayamos ahora con la teoría del caldo primordial o primario, la cual, a grandes rasgos, es una metáfora que ilustra la hipótesis de que la vida en la Tierra se originó hace millones de años en un caldo primitivo, un líquido rico en compuestos orgánicos, como el carbono, el nitrógeno y el hidrógeno, interactuando entre sí con rayos ultravioleta y electricidad. En este caldo se sintetizaron abióticamente las moléculas orgánicas necesarias para dar forma a las primeras formas de vida. Prosiguiendo con la metáfora, dice Dawkins, imaginemos que en este caldo se originó en algún momento una molécula específica, llamada replicador, cuya particularidad era la de crear copias de sí misma. Este replicador es en el fondo un molde o modelo del cual emergen otras moléculas iguales. Algunas otras moléculas estaban alrededor de este replicador y, por afinidad química, terminaron por unírsele, incorporando sus características a la secuencia de imitación original. La replicación comenzó a darse de dos formas diferentes. La replicación de un positivo a un negativo, como en el caso del ADN,
y la replicación de un positivo a un positivo. En un mundo de cosas estables, los replicadores terminaron por ser un nuevo tipo de estabilidad. Pero hay algo fundamental que no podemos olvidar y que contempla la teoría general de la evolución de Darwin, que el proceso de copiado no es perfecto. Hay errores que se acumulan, y ello es la base de la variación de los replicadores. Algunas más numerosas que otras, algunas más estables que otras y, en fin, algunas más resistentes que otras. Algunos más numerosos que otros, algunos más estables que otros y, en fin, algunos más resistentes que otros. Una característica evolutiva esencial de estos replicadores es su capacidad reproductiva. Y para que ésta se dé, los replicadores deben de ser muy fecundos y reproducirse a una gran velocidad. Con la variabilidad de replicadores se dio la inevitable competencia, y los replicadores comenzaron a luchar entre sí. Algunos descubrieron cómo romper los enlaces moleculares de sus competidores. Otros aprendieron cómo aprovechar las moléculas libres que se hallaban en el caldo primordial. En fin, comenzaron a innovar, a adaptarse, y algunas de ellas tuvieron éxito. Para seguir existiendo, algunos replicadores comenzaron a construir vehículos, máquinas de supervivencia en donde ellos vivirían y las cuales fueron perfeccionando. Estas máquinas siguen funcionando, somos nosotros. Es nuestro cuerpo, que en el fondo no es sino un gran recipiente en el cual residen nuestros genes egoístas. Y esta es la razón última de nuestra existencia. Somos las máquinas de supervivencia de nuestros propios genes. Sin embargo, sería un error pensar que la herencia genética es la única que opera en el ser humano. Junto a nuestros genes egoístas, coexisten otro tipo de transmisores de naturaleza cultural. Así como pasa con los genes, la cultura se transmite de forma análoga y es por eso que podemos hablar de la evolución cultural, la evolución social, la evolución lingüística, etc. El caldo primordial no está ya dado por un líquido rico en compuestos orgánicos. Este caldo coexistente, en cambio, es básicamente la cultura humana, y sus replicadores son unidades de imitación o memes o memes. ¿Qué es un meme? Son tonos, ideas, modas, técnicas, todo aquello que es producido por la cultura. Y así como los genes se propagan de un organismo a otro gracias a los espermas y óvulos, los memes o memes se expanden mediante la cultura, formando grandes acervos, yendo y viniendo de un cerebro a otro gracias a la imitación. Y así como los genes se transmiten de individuo a individuo y de generación en generación, así también los memes y con ellos la cultura. Implanta un meme fértil en mi mente, dice Dawkins, y este parasitará en mi cerebro, pues el vehículo de propagación de los memes son las ideas. Pero, ¿qué valor tienen los memes en términos de la evolución y la selección natural? Bueno, los memes coadyuvan a nuestra supervivencia al dar respuestas superficiales a temáticas profundas, gracias a sus propiedades simbólicas, dadas por su naturaleza cultural. Estamos ya en condiciones de responder a nuestra pregunta originaria: ¿por qué existimos? Y ya sabemos que tenemos dos respuestas. Exigimos porque, en última instancia, somos el resultado de la evolución de nuestros genes egoístas. Somos máquinas que nuestros replicadores crearon y perfeccionaron, cuyo fin último es la propagación de nuestros genes de generación en generación. Pero también existimos como conciencia, y esta conciencia tiene su origen en la evolución biológica de nuestros replicadores. La conciencia se manifiesta y propaga gracias a los memes. Y es en los memes donde la humanidad ha buscado y encontrado respuestas a las grandes respuestas que han atormentado su existencia, dándole un sentido simbólico
en términos de la religión, la magia, los mitos, las creencias, las costumbres, las instituciones sociales, el parentesco, la ética, la moral, la filosofía, la teología, las supersticiones y todo aquello que quepa en el saco de la cultura humana. Juntos, replicadores y memes han sido la respuesta al gran dilema de la existencia humana. Pero, ¿y tú? ¿Qué piensas? No olvides dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Saludos y hasta el próximo video.